Este parcial fue nuestro último parcial, es nuestra última clase, ya estamos casi listos para salir. La mayoría de ustedes vienen a hacer puntos extras a su examen, puntos de vanidad, como decía un profesor mío, pero yo sé que tener buen porcentaje es importante para muchos de nosotros. Así que vamos a evacuar cualquier pregunta que tengan y vamos a hacer un repaso de lo que entre en este tercer examen. Entonces, empezamos diciendo de que en el tercer examen hablamos acerca de las intervenciones, la independencia, la internalización y luego las presentaciones. Eso fue lo que hicimos en el tercer parcial. Entonces, iniciamos con qué son las teorías de intervención. Y si se acuerdan, las teorías de intervención tienen que ser desarrolladas por altos funcionarios del Estado. No necesariamente significa que solo ellos van a estar redactándolas, pero significa de que ellos son los que lo van a promover, los que lo van a implementar como parte de las políticas. La define, o las políticas en este sentido, las teorías de intervención, lo que define es la motivación, el por qué nosotros actuamos de la manera en la cual actuamos. Eso es lo que hacen las teorías de intervención, una explicación, por decirlo de otra manera. Son una explicación. Las acciones que tomamos son hacia adentro, que significa que son las acciones que nosotros tomamos adentro de la República, y hacia afuera, que significa que son las acciones que tomamos como Estado. Esas acciones pueden ser obligaciones que nosotros adquirimos o pueden ser cuestiones que nosotros decimos, sí, nosotros antes éramos parte de esto, pero ahora ya no queremos serlo. O sea, quitarnos obligaciones. Puede ser también el hecho de que nosotros lleguemos y propongamos cosas nuevas. Entonces, esas son las acciones que tomamos afuera de Honduras, que significa que las tomamos como Estado. Les recuerdo ahí que hay un punto bien importante, que nosotros lo vivimos en el 2009, que ahorita lo vive Venezuela. Nosotros en el 2009 teníamos un presidente de la República de Honduras, que era Micheletti. Teníamos un presidente que nos representaba en la OEA y nos representaba en la ONU, que ese era Mel Zelaya. ¿Por qué? Porque Mel Zelaya era el reconocido por los otros estados. Micheletti era el reconocido por nosotros. Igual sucede en Venezuela, en donde se reconoce a nivel estatal a Maduro, pero adentro de la República ellos reconocen a Guaidó. Entonces, eso es algo que no es una sola vez que ha sucedido, ni significa que solo en América Latina ha sucedido, sino que son cuestiones que son muy importantes que nosotros las conozcamos, que las cosas que nosotros tenemos como república no necesariamente van a ser las mismas cosas que nosotros tengamos como el Estado. Decíamos también que las acciones que nosotros tomamos siempre deberían de reflejar la realidad que nosotros tenemos y las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, ¿qué es lo que realmente Honduras es? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos como parte de ser hondureños? No solo necesidades en el sentido de hay pobreza, sino que necesidades en todos los sentidos. ¿Qué necesitan los comerciantes para poder prosperar? ¿Qué necesitan para crear nuevos empleos? Eso también es parte de las necesidades que tenemos. ¿Cómo sacar al país de la pobreza en la cual estamos subsumidos, ¿verdad? Entonces esa es la realidad que nosotros tenemos. Somos un país del tercer mundo, tenemos pobreza, hay falta de educación, tenemos problemas con los sistemas de salud, o sea, empezamos a enumerar todo, ¿verdad? Y después vemos también las cosas buenas que tiene Honduras, las cuestiones de turismo, la cuestión de que nosotros podemos crecer productos alimenticios todo el año, o sea, literalmente no caen nevadas en donde nos impiden que nosotros usemos la tierra que tenemos. Tenemos tantas cuestiones naturales que son muy favorables de Honduras, eso también es la realidad. Y luego tenemos las necesidades que necesitamos, ya sea para mantener esa realidad, como por ejemplo prohibir el uso de bolsas plásticas para que no se queden atrapadas en el coral y lo maten, o para cambiar esa realidad. ¿Qué necesitamos para tener mejor salud en Honduras? ¿Qué necesitamos para tener una mejor educación en Honduras? ¿Qué necesitamos para que no haya fuga de cerebros en Honduras? Todas esas preguntas son cómo vamos a responder a esas necesidades. Y luego decimos que todas estas acciones, tanto adentro como afuera, van a tener consecuencias. Es lógico, ¿verdad? Si nosotros hacemos las cosas bien, las consecuencias van a ser positivas. Pueden darnos premios por mejorar, por ejemplo, como lo han hecho, que nos han dado premios por mejorar la mortalidad materna en Honduras. Nosotros somos uno de los países que miran con mucho agrado por el hecho de que nosotros logramos incrementar
que la madre que estaba teniendo a su hijo viviera. Una de las cosas muy importantes, que fue un factor increíblemente favorable para cambiar esa realidad, fue que nosotros empezamos a mandar a médicos a el área rural. Pues sí, una mujer embarazada necesita un médico, o sea, eso no es nada fuera de lo normal decirlo, pero en Honduras, inclusive hasta los años 90, eso no existía. Existían de vez en cuando que tenían que ir en carro 2 horas, 3 horas para llegar a un médico. Esa era la realidad que teníamos. Muchas personas no tenían carro. En las áreas rurales, la mujer se ponía a tener su hijo y se moría teniendo a su hijo. ¿Cómo vamos a mejorar en el área de vacunación? También esa es una pregunta increíble, Dalila. ¿Y qué vacunas son las que deberíamos de, qué vacunas deberían de tener los niños y cuáles no deberíamos de permitir que las tengan? Esas son preguntas muy, muy calientes. Se los digo muy en serio, son preguntas muy, muy calientes. Pero sí son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué vacunas necesitan nuestros hijos y cómo llevar esas vacunas a todos los rincones de Honduras? Entonces, esas consecuencias pueden ser positivas. Podemos vacunar a los niños, ser un país donde la vacunación por el polio, por ejemplo, que es una vacuna bastante segura, sea al 100% en la niñez y entonces no tengamos ningún caso de polio. Eso puede ser una realidad. O puede ser que las vacunas para la tuberculosis que nosotros adquiramos vengan con elementos que dejan estériles a nuestros niños. Eso también sucedió. Eso sucedió en Guatemala. O sea que esto no es ciencia ficción ni teoría de conspiración. Estas son cosas que en realidad han sucedido. Entonces, si no hacemos una buena investigación en esas vacunas, pueden haber consecuencias negativas. Y si hacemos una buena investigación con esas vacunas, pueden haber consecuencias positivas. Una población entera que no tenga casos de polio. Excelente, ¿no? Eso significa que podemos ver los efectos en Honduras como hondureños o podemos ver los efectos afuera de Honduras. Cuando nos han condenado, pues esa es una consecuencia negativa. Cuando nos han felicitado, pues esa es una consecuencia positiva, ¿no? Cuando nos otorgan ayudas, esa es una consecuencia positiva. ¿Ok? Entonces, todas las acciones que nosotros tomamos van a tener consecuencias. Eso yo creo que en su vida personal lo saben, y igual es con las cuestiones estatales y republicanas, todas las cosas tienen consecuencias. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? Ok. Luego empezamos a ver cuáles eran las doctrinas dentro de estas teorías de la intervención. La primera que vimos fue la doctrina Monroe, que fue desarrollada por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, que básicamente lo que decía era Estados Unidos para las Américas, Europa para Europa. En otras palabras, Estados Unidos no se iba a meter en las cuestiones de Europa y Europa no se iba a meter en las cuestiones de las Américas. Esto básicamente les tiene que abrir la mente de dos realidades. Primero, de que ellos pensaban de que los países del norte, y recordándonos aquel mapa, ¿no? De cuáles son los países del norte, que no es el norte del hemisferio, sino que son los países que estaban asociados con ciertos países europeos, Europa obviamente, ciertos países de Asia y Estados Unidos de América, que ellos eran realmente los que ostentaban el poder. Entonces, esta doctrina básicamente tiene ese como su primer pilar y su segundo pilar que tiene que darse cuenta usted que Estados Unidos siempre ha tenido su mira en América Latina, que él quiere estar asociado, que él quiere estar asociado, que quiere estar junto a América Latina en varias diferentes dimensiones, no solo en la cuestión de que pues somos cercanos en ciertas regiones, o sea, territorialmente, sino que también en otros aspectos quieren estar cercanos a nosotros. Esa es la doctrina Monroe. Estados Unidos de América para América, Europa para Europa. ¿Preguntas sobre la doctrina Monroe? ¿No? Abogada, ¿usted la considera que esa doctrina ha beneficiado o afectado? Bueno, si esta doctrina lo hubiéramos respetado, la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Alemania. O sea que tenía sus falencias esta doctrina, ¿no? Sucede que todavía hay personas que siguen creyendo así, que siguen creyendo que Estados Unidos es el que debería encargarse de las Américas.
y que Europa debería de encargarse de Europa. Existen otros que dicen, no, España debería de encargarse de sus colonias, de sus ex colonias como Honduras, y Portugal debería de encargarse de Brasil, por ejemplo, pero eso va a depender mucho de qué beneficios usted mire que tenga esa intervención. ¿Sí? ¿Qué beneficio tendrá de que se involucre solo Estados Unidos o se involucre Europa o que se involucren los dos o que se involucre nadie? O sea, esas son preguntas que nos tenemos que hacer desde el punto de vista de ser ciudadanos responsables, no desde el punto, porque obviamente lo mejor sería que nadie interviniera y que nosotros fuéramos realmente libres, soberanos e independientes y pudiéramos valernos por nosotros mismos. Pero sabemos que ningún Estado puede hacerlo. Ni siquiera Estados Unidos puede decir, nosotros no necesitamos de nadie, somos una isla y cerramos la frontera. Ni siquiera ellos pueden hacerlo. No crecen suficientes alimentos para su propia población, ¿verdad? Entonces, tendrían que radicalizar todo su sistema agrícola y ganadero para poder realmente decir, vamos a cerrar y vamos a hacer una sola isla. Entonces, ningún Estado es una isla, todos nos necesitamos y la pregunta debería de ser, ¿quién queremos que esté con nosotros? ¿Quiénes son nuestros aliados? Esa es la pregunta verdadera. Si usted acepta la doctrina Monroe, nuestro aliado número uno siempre debería de ser Estados Unidos de América. Y en realidad en ciertas cosas lo es. Si estamos hablando de cuestiones comerciales, él es nuestro primer aliado. Es al que más le vendemos y es al que más le compramos también. Entonces, él es uno de nuestros aliados más grandes en cuestiones comerciales. Si estamos hablando en cuestiones de defensa, por ejemplo, también es uno de nuestros mayores aliados, son de los que más nos han ayudado a combatir el narcotráfico, son de los que más nos han ayudado a tratar de presionar para que la corrupción se baje en una dimensión bastante grande. Entonces, depende de cómo usted lo mire, pero también España ha intervenido en Honduras, nos ha dado donaciones en cuestiones de educación, por medio de la Fundación Carolina, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de cuál es su visión, qué es lo que usted piensa. A mi criterio deberíamos dejar que todos vengan siempre y cuando hagan las cosas que benefician a Honduras. Si vienen a hacer cosas que van en contra de los hondureños o de nuestro propio estado, pues ahí les deberíamos de decir adiós, goodbye. Pero si vienen a beneficiarnos a nosotros, pues deberíamos de aceptar que vengan. Si vienen a darnos becas para nuestros alumnos, si vienen a darnos ayudas para construir un aeropuerto, construir una mega hospital, para construir escuelas, pues para mí muy bien, gracias. Para mí muy bien que estén aquí. Pero si lo que van a venir a hacer es más bien a perjudicarnos, hay que saber decirles adiós. Abogada, solamente el concepto de intervención y no manejamos la no intervención de los estados. Ay, pero estas teorías de intervención, vamos a ver, estas teorías de intervención lo que tienen que abrirles la mente a ustedes es que hay intervenciones que son aceptadas y intervenciones que no son aceptadas. Entonces la intervención que es aceptada, yo como Estado propongo que voy a intervenir de esta manera. ¿Tú me aceptas intervenir, sí o no? O sea, acuérdense que se pueden dar intervenciones, hay 4 excepciones por las cuales un Estado puede intervenir en otro. La primera es cuando hay violaciones a los derechos humanos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Si hay una violación a los derechos humanos, pues entonces usted puede intervenir. La segunda es cuando yo me estoy defendiendo. Lo que pasó con El Salvador, que ingresó a territorio hondureño y nosotros intervenimos en la guerra y repelemos el ataque y lo ingresamos hasta territorio salvadoreño para que obviamente ellos sintieran que nosotros detuvimos el ataque. Entonces esa sería la segunda razón, por defensa propia. La tercera razón por la cual nosotros podemos intervenir es por petición. Es decir, Honduras le pide a España que le siga dando becas. Honduras le pide a Estados Unidos de que tengamos un tratado de libre comercio. O sea que nosotros estamos pidiendo esa intervención, ¿sí? Y la cuarta razón por la cual nosotros podemos intervenir es cuando ya sea aprobado por el Consejo de Seguridad. Entonces el Consejo de Seguridad en reunión dicen, Afganistán es el lugar donde está Bin Laden, entonces todos los estados que quieran ir con Estados Unidos pueden ir a intervenir a Afganistán. O sea que ya es una cuestión que hubo un debate, hubieron evidencias presentadas y entonces se toma una decisión de intervenir a otro estado. Entonces sí existen razones por las cuales podemos intervenir. La regla general es no intervenir, pero existen razones por las cuales podemos intervenir. Y estas doctrinas se basan, la gran mayoría,
de ellas en cuando o hay violaciones a derechos humanos o cuando el Estado así lo pide. Entonces, si el Pero en Estado... Honduras, abogada, pero Ujú. en Honduras hay violación extrema de los derechos humanos y no hay una intervención de los organismos internacionales para... Claro que sí, claro que sí. Está el Estados Unidos de América por medio de su embajada que hace comunicados y que pide y presiona y entrena a los jueces para poder reaccionar a tiempo, entrena a los fiscales. Está la cooperación suiza, está la cooperación de la Unión Europea, está la cooperación sueca, la alemana también, que ellos lo que pasan haciendo, además de las declaraciones que hacen, de los comunicados que lanzan a los medios de prensa y por medio de sus redes sociales, ellos básicamente lo que hacen es decir, vamos a condicionar las ayudas a menos de que tú hagas tal cosa. Vamos a condicionar las ayudas, por ejemplo, en cuestión de educación. Si te la vamos a dar única y exclusivamente si vos dejas que los alumnos vayan a clase, que no hagas persecución a los profesores, ¿sí? Ese tipo de cosas. Todos los que nosotros hemos invitado a que estén acá nos ponen las normas y ellos intervienen de esa manera, nos dicen, no voy a seguir ayudándote a menos de que tal cosa. Esa es una manera de intervenir. Dígame. Dice que también es una cooperación alemana que para ir mediante Alemania hace los, cuando quiere ayudar a Honduras. Por ejemplo, yo estuve beneficiado de GIZ en un proyecto que nos formaron. Sí, la cooperación alemana tiene varios, ellos le llaman, vaya, módulos creo que le llaman, certificado, no me acuerdo, pero tienen un nombre especial, lo hacen por medio de Sparkassen y usualmente son en cuestiones financieras. Les encanta meterse en cuestiones financieras, enseñarle a usted cómo manejar su dinero, pero además también enseñarle a usted cómo detectar que algo malo está sucediendo, como por ejemplo cuestiones de lavado de activos. Les encanta hacer ese tipo de entrenamiento, les encanta entrenar en cómo usted puede ser mejor profesor, les encanta entrenar a los servidores del Poder Judicial, les gusta darles entrenamiento de cómo aplicar la justicia de una manera que realmente sea efectiva para el Estado de Honduras. Entonces sí, ellos hacen ese tipo de entrenamientos y ese es un tipo de intervención. Que venga otro Estado y nos diga, hello, vengo a educarlos a ustedes cómo no ser corruptos. Básicamente eso es lo que nos están diciendo. Vengo a educarte cómo no ser corrupto. Tienen educaciones también los alemanes en cuestiones de valores. Vamos a ver, los valores de un buen servidor público y los valores de un buen funcionario público. Son dos módulos que dan. Entonces sí. No se ven muchos cambios, abogada. A pesar de todo eso que te está mencionando, no se ven cambios en el país. O sea, la gente, si está recibiendo información, no está siendo educada. Dígame, Iris. Es que todo abogado depende también de la percepción y de cómo nos informamos. Yo pienso que sí estos cooperantes han venido a hacer cambios. El problema es que los cambios los cambios positivos no son publicitados como los negativos. Y eso es lo que no coopera a que la gente comience a creer que están habiendo cambios. Eh, bueno, yo soy parte de una institución donde la cooperación sueca está haciendo cambios radicales y enseñándonos a cómo debemos de aplicar el derecho disciplinario, que en este caso en Honduras casi no hay, ¿verdad? Creo que de los países latinoamericanos quien es pionero, ¿verdad? En derecho disciplinario es Colombia, pero igual está comenzando a aplicarlo. Por lo tanto, son cambios que quizás son de otros países, como por ejemplo de Europa, que sí tienen cambios positivos, ¿verdad? Que se van a ir viendo, pero es un proceso, no lo vamos a comenzar a ver de una vez. Entonces, yo creo que sí sería conveniente que en este caso aprendamos a valorar la cooperación que nos están dando estos países. No es que nos van a venir a resolver los problemas, porque ahí es parte ya de nosotros como ciudadanos hondureños que tenemos que dar esos pasos. A nosotros nos están dando las herramientas educativas, pero no es que nos van a venir a solucionar los problemas también. Acuérdese que si realmente ellos quisieran,
ellos ya rato nos hubieran invadido. Se los digo en serio. O sea, invadir Honduras no es increíblemente difícil. Si Estados Unidos quisiera, ya rato nos hubiera hecho una colonia de ellos, literalmente. Pero no lo desean hacer. Y ellos, una de las cosas que yo siempre escucho en las charlas en las que he participado, es que ellos siempre dicen, nosotros queremos que haya una solución hondureña. Nosotros les queremos enseñar las técnicas, nosotros les queremos dar las herramientas, pero queremos que la solución sea una solución hondureña. Porque ellos se han dado cuenta que cuando ellos llegan e imponen, entonces todo el mundo dice, ah, no, es que eso vienen a decir los gringos. Eso no es lo que nosotros hacemos, eso no es lo que Honduras hace. Y no les estoy diciendo Honduras, ¿verdad? Les estoy diciendo cuando ellos han ido a otros lugares. Eso no es lo que Angola hace, eso no es lo que Afganistán hace, eso no es lo que Irak hace. Y entonces fracasa ese montón de dinero que ellos invierten en nosotros, fracasa porque la solución no es nuestra, no es una solución mía, es una solución que me la vinieron a imponer. Entonces ellos han entendido esa parte y por eso es que ellos vienen y nos educan para que nosotros encontremos las soluciones hondureñas a los problemas hondureños. Eso es un punto de vista bastante nuevo, no estaba en 1828, pero ese sí es un punto de vista que hemos visto bastante ahora. Dígame, Jairo. Sí, prototipo de la mosquitia, por ejemplo, que llegan muchos organismos allí, ONGs, incluso de aquí del interior, como le dicen los mosquitos, llega mucha ayuda a la mosquitia, y no va a acabar, no va a acabar la miseria, no va a acabar la pobreza, porque todo está en la mente. La mentalidad del mosquito es recibir, seguir recibiendo y seguir desparasitando y seguir recibiendo ayuda de donde venga y de quien quiera. Y creo que esa es la carta de presentación también que tiene Honduras, el gobierno de Honduras, porque es uno de los pueblos o de los departamentos más votados, abandonados que hay, más miserable, con una pobreza sumamente arraigada y extrema. O sea, eso es los que han ido a la Mosquitia, o si hay gente aquí de la Mosquitia, o sea, sin el ánimo de menospreciar a los misquitos, pero la gente de la Mosquitia Ahogada es la gente más miserable que puede haber en el país. O sea, miserable en el sentido de la pobreza, pero es lo que usted está diciendo. Los norteamericanos pueden venir a intervenir en Honduras, así como Juan Orlando se tomó Honduras, pues, por segunda vez, se tomó Honduras y nadie dijo nada. Así pueden venir los norteamericanos también y tomarse Honduras a la hora que ellos quieren, pero quiere que se levante de Honduras alguien que lidere y que genere cambios paulatinos, paso a paso, pero que se vayan notando, que se vayan notando, que se vayan notando. Es necesario que en la Mosquitia se levante gente que genere el cambio desde adentro, pero todo está en la mentalidad. Es cierto, todo está en la mentalidad. Si yo creo que siempre voy a ser pobre, siempre voy a ser pobre. Si yo creo que voy a poder sobresalir, pongo de mi parte para poder encontrarlo. Entonces eso también es parte de las cosas que tienen que cambiar en Honduras. En Honduras nos encanta decir que somos pobres, que somos víctimas, que siempre vamos a ser víctimas y no es cierto. Usted puede sobresalir en Honduras. Y si no, mire todos los que han venido de afuera y han sobresalido en Honduras, ¿verdad? Exacto, Dalila, no solo es poner la queja, es también proponer las soluciones y utilizar esas herramientas que ellos nos dan. Bueno, entonces la doctrina Monroe, les recuerdo, Estados Unidos de América para las Américas, Europa para Europa. Luego está la doctrina Tovar, esa es de 1907 y fue desarrollada por el canciller de Ecuador, Carlos Tovar. Y aquí hay 3 puntos que son un poco interesantes. El primero es que esta es una reacción a la doctrina Monroe. Ellos dicen, Tovar dice, miren, el norte cree que él es el todopoderoso, pero el sur si se une, y eso es algo que no hemos logrado entender en América Latina, el sur si se une puede hacerle la contra al norte. No es necesario hacerle la contra en todo, sino que hacerle la contra en las cuestiones que sean de nuestro interés. Inclusive cuando estamos negociando cosas que van a ser beneficiosas para ambos, si yo me uno como a toda América Latina para hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es muy diferente a que si se une el Triángulo Norte para hacer un tratado de libre comercio. Por razones obvias, porque somos pocos. En Triángulo Norte estamos en que 17 millones, si no me equivoco. Estamos en 17 millones. 17 millones es lo que vive, vamos a ver, en Austin, Texas. Viven 17 millones.
O sea que usted le está hablando a Estados Unidos como que si usted fuera el par de ellos y usted literalmente los 3 países juntos es una ciudad. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Entonces él, Tobar lo que decía es unámonos, no permitamos que ellos hagan lo que ellos quieran, unámonos nosotros, propongamos nosotros las respuestas y que nosotros también seamos una potencia como América Latina. Esa doctrina lo que decía es que los gobiernos de América Latina tenían que reconocerse mutuamente. Honduras reconocer a El Salvador reconocer a Honduras. Eso era un reconocimiento mutuo que él incentivaba. Y lo segundo es que él decía que no deberíamos de respetar los gobiernos que surgen de revoluciones. Y de una manera muy interesante, él se dirigía a la revolución de Panamá, porque obviamente Panamá no existía y empezó a existir hasta que Estados Unidos llegó con sus intereses de crear el canal seco, el canal de Panamá, que es el canal interoceánico, y al crear ese canal de Panamá, el Estados Unidos de América, con sus presidentes, crean una revolución panameña para independizar Panamá. Entonces, Tobar lo que decía es, no reconozcamos estos gobiernos que vienen a querer imponernos cuestiones, realidades nuevas que para América Latina no son realidades. Para América Latina, Panamá y Colombia eran lo mismo, eran un solo territorio. Y no fue hasta que se hizo el canal de Panamá que Panamá empieza a existir. ¿Ok? Entonces esa era la doctrina Tobar. ¿Tienen preguntas sobre la doctrina Tobar? Todo está bien, Hogar. Entonces, ahora pasamos con la doctrina Estrada. A mí me encanta la doctrina Estrada. Si por mí fuera, todos los presidentes la adoptaran, al menos en gran dimensión. La doctrina Estrada es de 1930, fue propuesta y desarrollada por el canciller de México, Genaro Estrada, y se resume básicamente en que usted se tiene que enfocar en dónde usted está. Si usted está en México, México debería ser 1, México debería ser 2, México debería ser 3 y el resto del mundo debería de ser número 4. En otras palabras, yo no debería de interesarme en los demás, sino que yo debería interesarme en mí mismo y hacer lo que a mí me convenga. Y si eso significa que yo tengo que tener relaciones con Taiwán y con China, yo puedo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque soy un estado soberano y eso es lo que le interesa a mi estado. Muchas veces yo les digo, a mí me encantaría que nosotros tuviéramos un presidente hondureño que pensara así, que pensara en, este es Honduras y yo tengo que sacar a Honduras adelante. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a sacar a Honduras adelante? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para sacarlo adelante? Obviamente es una manera bastante interesante de ver el mundo y si usted ha conocido a un mexicano afuera de México, el mexicano afuera de México sigue siendo mexicano. Sigue comiendo su comida, sigue hablando de la manera que habla, sigue hasta celebrando el grito de independencia, aunque estén en Rusia, ellos celebran su grito de independencia. Entonces tienen esa identificación nacional, conocen quién es México, saben cuáles son los problemas de México y quieren darle soluciones mexicanas a los problemas de México. Y el que me quiera ayudar, bienvenido sea. Entonces, esa mentalidad era justamente la misma mentalidad que han utilizado bastantes presidentes de Estados Unidos de América. Por eso es que a mí me da risa cuando dicen que los gringos odian a los mexicanos. Si sus mayores presidentes han usado la doctrina mexicana, la doctrina Estrada. El último que la utilizó fue Donald Trump. Donald Trump usaba la doctrina Estrada en sus intervenciones. Él decía, a mí no me vengan a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que le conviene a Estados Unidos y Estados Unidos es primero. Esa era una de sus frases. America first, Estados Unidos primero. Esa era una de sus frases. Y esa frase es justamente la doctrina Estrada. Primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo, después lo que usted quiera. Pero primero, segundo y tercero soy yo. Dígame, Imani. Sí, como usted nos deja en una clase, que primero soy yo y después que eso aplica a Estados Unidos consecutivamente desde hace años. Eso debería de ser Honduras. Pero no, primero corrupción. Entonces, imagínense qué sucedería si a todos los hondureños nos enseñan, número uno, qué es Honduras, cuál es nuestra historia, qué es la belleza de cada uno de los, mínimo de cada uno de los departamentos, ni siquiera les estoy diciendo de cada uno de los municipios, qué es lo más bello que tiene Roatán, qué es lo más bello que tiene Guanaja, qué es lo más bello. Ahí sería mucho mejor en mi mente, ¿verdad?
Pero vaya pues, ¿qué es lo más bello que tiene Islas de la Bahía? Todas las islas, ¿ok? Eso, aprendamos eso. ¿Qué es lo más bello que tiene Santa Bárbara? ¿Qué es lo más bello? Y ir así, ¿cuál es el problema de Santa Bárbara? ¿Cuál es el problema que tiene Colón? ¿Cuál es el problema que tiene Gracia? Resolverlo. O sea que ese es un punto de vista bastante interno, que nos enfocamos en lo interno, pero muchachos, primero uno se tiene que enfocar en uno como para poder ayudar a los demás. Eso es un principio natural del ser humano. Uno primero se tiene que defender uno para poder defender a los demás. Bueno, eso es justamente la doctrina Estrada. ¿Tienen preguntas? Dígame, Jairo. En México, abogada, ahí en Chiapas, hay un inmenso rótulo que dice México para los mexicanos, andando entrando ahí en la zona fronteriza. Y, por ejemplo, el caso de aquí del departamento de Olancho, 23 municipios. Si usted pregunta de Olancho, bueno, ¿qué es lo que más se conoce de Olancho? La gente menciona más el municipio de Catacama. Dice Catacamas, Catacamas, y siempre la gente se confunde y dice Catacamas está antes de Juticalpa o después. ¿Por qué razón? Porque dice que la gente de Catacama le pregunta, ¿usted de dónde es? Dice de Catacamas, Olancho. Y le pregunta a cualquiera de otro municipio y le pregunta, ¿y de dónde es usted? De Olancho. De Olancho, ajá. Sí, es que, y en realidad se los digo, a mí, yo pensaba que iba a estar en desventaja, que yo no iba a saber tanto como iban a saber mis compañeros, porque yo venía de la escuela americana, y a mí historia de Honduras me la daba un gringo, que sabía leer maya de corrido, llegaba en chorecitos y todo, todo rojo del sol, porque era de los que estaba, así de viejita estoy, era de los que excavaba el templo de Rosalila, imagínense, así de viejita estoy. Entonces, yo decía, pucha, yo voy a llegar y a mí me van a dar una zarandeada, porque si a mí me preguntan de los gringos, yo tomé historia de los Estados Unidos desde primer grado hasta 12º grado, historia de Honduras también, pero me la daban gringos. Y yo decía, ¿qué voy a ir a hacer? No, yo era más bien la que más sabía. Y yo decía, no, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿cómo yo voy a poder saber más que mis compañeros que tenían profesores hondureños, con libros hondureños? No, yo era la que sabía más. Entonces, esa es una tristeza, gran tristeza que nosotros tenemos. Dígame, Ronald. Buenas noches, abogada, compañeros. La realidad de esta doctrina es demasiado interesante, abogada. Lastimosamente, como usted está exponiendo en este momento, es de que nuestra propia falta de educación es la que nos impide sobresalir, ¿verdad? Porque el hondureño se siente identificado cuando juega fútbol en un lugar fuera de Honduras, pero dentro de Honduras, teniendo la gente aquí, o sea, el peor enemigo, como dicen, el peor enemigo de un hondureño es otro. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, vamos a seguir en lo mismo y Honduras va a seguir siendo, no va a tener ningún cambio, pues. Y si no hay cambios, no va a avanzar, sino de que va ¿cómo le digo? Bueno, va a disminuir, pues, o va a avanzar hacia su pobreza, por así decirlo, pues. No hay cambio. Educación es lo que necesitamos, y creo yo, abogada, de que la educación inicial es de la casa. Y como usted dice, abogada, imagínese cómo es posible de que un gringo le venga a dar historia de Honduras. O sea, aquí nos hicimos nosotros, ¿dónde estamos? Pues, recuerdo, abogada, que aquí en la universidad, cuando llevé historia de Honduras, que por cierto era un señor ya, ¿verdad? Él solamente decía, lean y se acabó. Entonces, es impresionante, abogada, de que nosotros no nos sentimos identificados por el país. Esa es la realidad. Falta identificación, falta amar al país. Y no solamente enfocarnos en 3 cosas: política, religión y fútbol. También hay que comer. Como usted dice, si yo no como, ¿cómo le voy a dar a mi familia si yo no estoy lleno? Pues tengo que ayudar. Pues. Definitivamente la educación nos está afectando mucho. Sí, y yo créanme que yo sí soy del criterio que a la clase política le interesa que nosotros nos estemos educados, porque es muy difícil convencerme a mí de algo. Obviamente yo soy una persona educada, he viajado, tengo maestrías, entonces para que usted se siente y me convenza, tiene que darme razonamientos, tiene que darme lógica, tiene que darme hechos, tiene que darme estadísticas. Pero si usted coge a una muchacha de la montaña de la flor que a puras cachas sabe leer y escribir a los 25 años, a esa usted la va a convencer con una canasta, la va a convencer con los 50 pesos, le va a convencer con lo más mínimo, usted la puede convencer a ella. Mírate, vir bien, te van a seguir viniendo a las bolsas solidarias. Mírate, vir bien, va a venir, ¿cómo es que le pusieron a la bolsa que estaba dando libre? Ya ni sé, porque estaban dando una bolsa también y venía con la cartita de quién era el diputado que se las estaba dando.
no sé cómo le pusieron a esa, pero vota por mí y te vas a seguir viniendo. Eso es muy fácil, convencer a la gente que no tiene educación de algo. Si tiene hambre, si les rechinan las tripas, obviamente, y usted me está dando una bolsa de masaca y una libra de frijoles y una de arroz, belleza, voy a votar por usted. No tengo educación, no tengo ni siquiera qué comer. Entonces, a mi criterio, la clase política no tiene ese deseo de que nosotros seamos educados, a mi criterio. Después de la doctrina Estrada está la primera doctrina dual. Esa doctrina dual era la doctrina Stimson en contra de Manchuria. Stimson era Henry Stimson, que era el canciller de Estados Unidos, y Manchuria era una región de Japón. Lo importante de aquí es que Henry Stimson decía que solo íbamos a aceptar lo que era legal y lo que estaba correctamente aplicado. Mientras que Manchuria decía que vamos a aceptar todo lo que a nosotros nos beneficie, incluyendo lo que es ilegal. Muchas personas son del criterio que en América Central nosotros adoptamos la doctrina Manchuria para cuestiones de migración, que se vayan todos los migrantes porque nos mandan remesas. Y el Estado de Honduras vive de remesas. ¿Es ilegal? Sí, pero es bueno para nosotros. Entonces hay que dejar que se sigan yendo. Entonces, para muchos, el criterio que Honduras utiliza para las cuestiones de migración es el criterio de Manchuria. Obviamente, Estados Unidos es del criterio en cuestiones migratorias de Stimson, en donde ellos dicen, no, 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 no. Si usted aquí no viene de manera legal, usted es un migrante ilegal. Pues si es que es lógico, si no viene de manera legal, es ilegal, así de sencillo. Entonces ellos sí son de la doctrina Stimson en cuestiones migratorias, inclusive cuando usted llega y dice, mire, es que yo vengo huyendo. Y entonces ellos le dicen, ok, enséñeme sus evidencias que se vienen huyendo, le mataron a su familiar, fueron y lo amenazaron en su negocio, a su hijo lo secuestraron. Ok, esos son evidencias reales que yo puedo ir y puedo decir, ok, entonces yo le puedo dar asilo, yo le puedo dar refugio, dependiendo de qué tipo de cosas usted alegue, pues yo le puedo dar eso. Aunque usted haya entrado de manera ilegal, yo le puedo aplicar el derecho de una manera correcta. Entonces ellos en cuestiones migratorias sí son muy de la doctrina Stimson. ¿Tienen preguntas sobre esta doctrina de intervención? No, estamos, cheque. Me encanta. Y luego vamos a la segunda, que es la doctrina compuesta, que fue desarrollada por el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y el secretario de la Unión Soviética, que obviamente es el equivalente al presidente, Leonid Brezhnev. Esto sucede como parte de la Guerra Fría. Las siglas que definen esta doctrina son MAD, que en español significa destrucción mutua asegurada. Esta doctrina básicamente lo que nos dice es no podemos ir a una tercera guerra mundial, porque si vamos a una tercera guerra mundial o dos potencias grandes se pelean entre ellas, vamos entonces a caer en lo que se llama el holocausto nuclear, que el holocausto nuclear lo que significa es que vamos a quedar sin acceso al sol, la tierra va a estar completamente destruida, el agua no va a poder ser bebible, y entonces básicamente vamos a asegurar la destrucción mutua de los... En segundos, abogada. Es correcto, Cristian, en segundos va a pasar eso, ¿verdad? Entonces, ellos justamente desarrollan de manera conjunta la teoría de MAD, que es la teoría de destrucción mutua asegurada. ¿Tienen preguntas sobre este? ¿No? Abogada, o sea, en esa cuestión lo hicieron como para atacarse o para no atacarse. Para detener los ataques, para detener esas guerras que estaban surgiendo en otros países como Vietnam, por ejemplo. Les recuerdo que Vietnam es una guerra de los Kennedy. Kennedy fue el que inició la guerra de Vietnam. Entonces, Lyndon Johnson hereda, pues sí, Lyndon Johnson fue el que tomó posesión luego de que matan a Kennedy. Entonces, él hereda la guerra, básicamente, y él dice, oye, un momento, si nosotros hacemos que esto se expanda, ya no solo sea Vietnam, sino que sea todo Asia, vamos a asegurarnos la destrucción mutua. Así de sencillo. Lyndon trató de detener la guerra en Vietnam, pero no fue posible justamente por los intereses que se estaban jugando, ¿verdad? Pero tenemos ejemplos como, por ejemplo, la guerra que estaba en Angola, que sí la ganó Estados Unidos, tanto así que tuvieron el mismo presidente 32 años y era aceptado por Estados Unidos, ¿verdad? El presidente, José dos Santos. Y tenían varios otros lugares donde se estaban dando ese tipo de guerras que si estallaban y ya se hacía de una manera más grande, entonces hubiera sido aún peor.
Entonces, eso es justamente esa doctrina. Ellos la desarrollan de manera conjunta para detenerse, para tratar de detenerse, para que todo quede a nivel de espías y no a nivel de soldados. Entonces, esa es la doctrina Johnson-Brezhnev. Y la última doctrina que vimos fue la doctrina Rumsfeld. Y la doctrina Rumsfeld básicamente es lo que nosotros utilizamos hoy en día en Honduras para justificar que necesitamos información. Esta es la doctrina Rumsfeld. Es yo necesito tener toda la información posible para evitar que algo malo suceda, para evitar el narcotráfico, para evitar la trata de blancas, para evitar que hayan desastres, o sea, desproporcionados, que se arruine el coral, que no podamos usar las minas, que, o sea, todos los problemas que nosotros podemos tener, si no tenemos información sobre el problema, está muy difícil que nosotros podamos realmente darle una solución. Y esta doctrina también se llama la doctrina de los conocidos desconocidos, porque él decía que esos eran los fracasos en la imaginación. Yo sabía quién era Bin Laden, si Bin Laden había sido entrenado por la CIA de los gringos. Ok, yo sabía quién era, pero nunca me imaginé que era lo que iba a hacer. Hubo un fracaso en mi imaginación de que este hombre iba a entrenar gente para que se montara en aviones y fuera a estrellarlos en contra de las Torres Gemelas y en contra del Pentágono. Nunca se lo imaginaron. Ok, entonces eso para él es el peor de todos, que yo conozca a mi enemigo, pero no sepa qué es lo que va a hacer. Y por eso es que yo necesito conseguir información para saber qué es lo que puede suceder. Esas fueron las doctrinas que vimos en la clase. Luego vimos la independencia de la rama, que se tienen que hacer esas 4 preguntas. Las 4 preguntas de ¿existen leyes? En cuestiones de derecho internacional público, ¿existen leyes? La respuesta es sí. Desde cualquier tratado o convención que usted pueda mencionar, es una ley que existe. ¿Existen tribunales permanentes que traten de la materia? Sí, existe la Corte Internacional de Justicia. Solo con que me sepa nombrar esa, ya es sí. ¿Existen actividades de investigación, estudio o análisis sobre la materia? Todos los trabajos que ustedes hicieron en esta clase hacen que esa respuesta sea sí, porque ustedes analizaron situaciones, investigaron situaciones y dieron su análisis legal. Entonces sí, existen estudios científicos. Y didáctica, pues la clase. Así que sí existe dentro del pensum esta clase. Entonces esas son las cuestiones de la independencia. Y luego vimos las cuestiones de qué es superior, si la Constitución o los tratados. Y la realidad de las cosas es que la Constitución sí nos dice que hay algo que es superior a ella, que son las sentencias. Eso les recuerdo que los mejores ejemplos son justamente las cuestiones territoriales, en donde antes nuestra Constitución decía 112.088 kilómetros cuadrados y ahora dice 112.492 kilómetros cuadrados. ¿Era un artículo pétreo de la Constitución? Sí. ¿Y se cambió? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos los famosos sectores que son aún mejor conocidos como bolsones. Nosotros lo ganamos 404 kilómetros y se reformó la Constitución. Y también obviamente que hemos perdido el paralelo 15. Ese paralelo 15 nosotros lo perdimos y perdimos entonces territorio acuático, es decir, territorio de agua. Entonces todo eso influye en que existe algo superior a la Constitución, que son las sentencias. Y luego tenemos la teoría de la Corte, que la Corte nos dice que la Constitución es superior porque la Constitución nos dice cómo defenderla. La Constitución nos dice que tienen que participar los poderes, que tienen que hacer una negociación, ¿sí? Que tienen que hacer reservas, que podemos hacerla en varios momentos, en el momento de la aprobación, de la ratificación, del depósito o en cualquier momento en que esté vigente, y que tenemos el derecho a perseguir a los culpables de que haya una contradicción entre la Constitución y los tratados, que los podemos inclusive juzgar por traición a la patria. Entonces, la Corte Suprema es del criterio que existe un bloque, que la Constitución está al mismo nivel de los tratados, que la Constitución tiene que defenderse, en todo momento se tiene que defender, y que si usted no la defiende es culpa suya. Y yo como Corte lo único que puedo hacer es aplicar lo que la ley a mí me permite aplicar. Ok, ¿tienen preguntas sobre esto? Ahora solamente va a subir esta presentación al grupo. Ahorita se la voy a mandar para que la tengan. Gracias, ahora. Ok, bueno, si no tienen otras preguntas, hoy es nuestra última clase. Yo deseo agradecerles por ser mis alumnos. Para mí
Yo siempre me acongojo cuando estoy en mi última clase porque me encanta conocerlos, me encanta saber de ustedes, me encanta ver que ustedes aprendan algo nuevo. Y para mí realmente es un honor ser su catedrática. Les agradezco todo el tiempo que estuvieron conmigo, la paciencia que tuvimos por fallos de luz, fallos de internet, fallos de ustedes, fallos míos, o sea, de todos los tipos, ¿verdad? De la EH hasta la EH hemos mencionado en la clase. Pero les agradezco esa paciencia y esa perseverancia que ustedes tienen de venir a clase y estar conmigo. Les recuerdo que siempre estoy a su disposición, a su entera disposición. En cualquier momento que ustedes tengan alguna pregunta, me pueden escribir a mi teléfono, a mi celular, al WhatsApp. Con gusto yo siempre les voy a contestar, aunque no siga siendo su catedrática, y los que han sido alumnos antes míos pueden verificarles que es cierto, que sí les contesto. Entonces, gracias por ser mis alumnos. Les deseo éxitos y suerte. Recuerden que el examen se abre el lunes a las 11:59 de la noche y se cierra el viernes a las 0 horas, o sea, el jueves a las 11:59 de la noche. Entonces tienen tiempo, relájense, que todo lo que entra ustedes lo saben, ¿sí? Gracias, abogada. Gracias. Muchas gracias, abogada. Mi clase Gracias. así como, o sea, que aprendemos mucho, pero que también era muy amena, muy relajante. Es que así se aprende más fácil. Sí, Abogada, va a dar un gusto, compañeros. Dígame, Roman. ¿Va a dar usted derecho de los tratados? No sé qué voy a dar. Honestamente se los digo, no nos han dicho. Así que no sé. Cuando Abogada, sepa, y yo para- les digo. Ay, y yo para quiero preparar- saber si va a dar derecho a los tratados. Cuando yo sepa, se los digo, no se preocupen. Y de Ahí las la buscamos, intensivas no abogada. ninguna, abogada. No, fíjese que nunca he dado intensivas. Nunca se me ha dado la oportunidad. Abogada, pero si solicitamos que nos dé una clase intensiva, la pueden poner, ¿verdad? Yo creo que sí, pero no sé, la respuesta es no Sí. sé. Pero sí, es que tendríamos que, pero ya ahorita, pero la próxima, tal vez ya esta usted, solicitar que nos dé esa clase, una clase intensiva. Sí. Se Sí, pide, uno puede pedir con la firma de varios compañeros. Ah, bueno, pues sí, miren. Bueno, muchachos, les deseo éxitos y gracias por ser mis alumnos. Gracias, abogada. Gracias, abogada. Muchas gracias. Gracias, abogada, y feliz noche.